internet, no he podido entrar al Moodle, así que directamente hemos tenido que pasarle por el WhatsApp. Esto no es normal porque tienen que ser alumnos inscritos y alumnos de la Gabriel. Pero ya eso ya no depende de nosotros, así que hoy avanzamos. Circuitos de primer orden. El circuito de primer orden es el circuito EDL. Puede ser EDL o puede ser EDC. Y también hay una combinación con el amplificador operacional. Así que ya como hemos hecho un repaso a la clase anterior, aquí vamos a aplicar ese concepto, ese elemento activo que se llama el amplificador. Yo quiero que me confirmen si están viendo la pantalla. Se ve, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Están viendo un PDF? No, una carpeta. Una carpeta de PDF. Una carpeta. Ya, vamos a ver. Estamos viendo los 4 archivos nomás. Ay, sí. Ok. Vamos a ver. Un momentito. A ver, un momentito. Siguen entrando los alumnos. ¿Qué ven ahí en la pantalla, jóvenes? Ahorita nada. Lo vemos entero. Nada. Nada, a mí no me llama. Ahí ven el temario, ¿no? Sí, ahora sí. Se está ¿Sí? cayendo. Ahora sí. Ya, ok.
¿Están viendo ahí un PDF? No, la carpeta nomás hace rato. ¿Cómo hago para abrir esto? Doble clic, ingeniero, a ese PDF. ¿Ahí arriba o...? Carajo. Escúcheme, ingeniero, a la hora de transmitir su pantalla tiene que darle transmitir pantalla completa, cosa que nosotros vamos a poder ver todas las interacciones que usted haga en su escritorio. Ahorita lo que está haciendo usted es transmitir la ventana de la carpeta de sus documentos. Por eso que no estamos viendo lo que usted está haciendo. Veamos, aquí hay una opción que dice presentar ahora, le da pantalla completa. toda tu pantalla. Esa, la primera pantalla completa. La primera ahí van a ver, opción. y ahí van a ver ustedes la pantalla. Hasta están viendo la pantalla del... Aquí tengo que entrar a ver ya no estoy viendo pues el archivo. A ver, vamos a ver acá. Usted le da presentar pantalla completa, tu pantalla completa, y luego Ahí, abre el archivo. Ahí, nada. Pero es que dejó de transmitir. ¿Qué está viendo la pantalla? ¿Qué ven ahí? Nada, Inge. Nada. Se salió su otro. Sí, es que... Ahora sí, ingeniero, ahora váyase al PDF o al Word. Veamos. ¿Ahora? Ahora sí, Ahora sí, ingeniero. Sí, se ve, ingeniero. Ya, jóvenes, me alegro. Ahora siempre se aprende algo, todos los días. En el texto base de este tema, de este curso, es el circuitos eléctricos para ingenieros. Bueno, no recuerdo ahorita el nombre, pero hemos sacado este material. Si se fijan, el capítulo 7 del libro corresponde al capítulo 1 de nuestro curso. Este libro arranca con el repaso del circuito 1. Entonces nosotros ya arrancamos la materia en el capítulo 7 del libro, que corresponde al capítulo 1 de nuestro temario. Ya vamos a ver aquí los circuitos RC y los circuitos RL. Y miren más aquí lo que dice. Aquí lo que vamos a ver. Miren lo que dice aquí. Vamos a ver un momentito. Circuitos de primer orden con amplificadores operacionales. Este tema es súper importante porque la electrónica ya arranca con los circuitos amplificadores desde al comienzo. Por eso es que hemos hecho un repaso. Y ya les he pasado el material. Tienen que leer eso, tienen que conocer. Bueno, entonces vamos a arrancar el estudio del circuito de primer orden. Circuito de primer orden. Los RC primero y los RL después, y después combinamos con amplificador operacional. Vamos a ir haciendo. Si se fijan ustedes, he resaltado lo más importante para no tener que repetir todo. En la introducción se dice que además de los resistores, los capacitores y los inductores, hay que tomar en cuenta el amplificador. Es un elemento activo. Entonces, una vez que usted conoce esos tres elementos, recién podría hablar de un estudio completo. Si no incluye el amplificador operacional, sería un estudio incompleto.
¿Cómo se estudia esto? Se va a estudiar con las herramientas más sencillas, las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff. Y de repente también las leyes, bueno, las leyes del electromagnetismo. Ustedes saben que la tensión del inductor L por DI dt, la carga del capacitor, va a haber una combinación. Y vamos a obtener una ecuación diferencial de primer orden. Por eso que este libro ocupa esta palabra, circuitos de primer orden. Porque la ecuación diferencial que la caracteriza es de primer orden. En otros libros no colocan este nombre porque es más matemático, de primer orden. En otros libros uno comienza a estudiar el estudio del régimen transitorio. Ya vamos a explicar, este libro también habla de eso y al final dice, bueno, este fenómeno que sucede con la ecuación diferencial, cargas y descargas, es un estado que dura muy poco tiempo, es un estado transitorio. Eso dice al final, después de hacer todas las deducciones. Entonces, ustedes saben que los circuitos eléctricos pueden estar inicialmente sin carga. O sea, los elementos que almacenan energía es la inductancia y la capacitancia. Usted previamente los puede cargar con una fuente externa. Esa es una alternativa, que el circuito ya tenga carga interna, tenga energía interna. Y se va a comportar de una forma especial. Esta es una forma, entonces el estudio va a tener una parte que va a ser sin energía inicial. Y la segunda parte va a ser cuando usted ya previamente los ha energizado, previamente los ha cargado. ¿Con qué fuentes? Con fuentes de corriente directa o con fuentes de corriente continua. Es lo mismo. ¿Y qué pasa con las otras fuentes? Las senoidales estudiaremos. Mal mi mouse. Vamos a estudiar esto en capítulos posteriores. Así es la cosa. Entonces, vamos a recordar la ecuación diferencial, primer orden, es la más fácil, no hay pena. Aquí está un mouse más presente. Ya, vamos a empezar entonces. Empezamos con el circuito RC, sin fuente. Sin fuente no tiene carga inicial. Entonces, usted une un capacitor con una resistencia. Y para fines didácticos se ha hecho un modelo. Si esto está en serie o está en paralelo, aquí yo veo que la tensión en el borde de arriba con el borde de abajo es igual en la capacitancia como en la resistencia. Entonces, este es un modelo. La corriente entra al capacitor, la resistencia recibe una corriente. Aquí se almacena la energía en el capacitor y como aquí pasa la corriente por la resistencia se disipa. Esto es el efecto Joule. Bueno, esto es lo que es fácil de estudiar. Entonces, en serie, con un capacitor inicialmente cargado. O sea, se tiene que la corriente del capacitor va a tener que ir al resistor.
si la corriente que sale del capacitor y se va al resistor se disipa, la energía va a desaparecer, se va a transformar en calor. No va a desaparecer, la energía eléctrica se va a convertir en calor. Por lo tanto, la energía eléctrica se va a eliminar y va a convertirse en calor. Este fenómeno es de corta duración. Pero ¿cómo se lo estudia? Mediante una ecuación diferencial usando las leyes de Kirchhoff. Entonces, usted no le aplica una fuente al capacitor. Sin fuente quiere decir que no le aplica. Ya aquí, usted no le está aplicando, no se le aplica tensión. La energía sale del capacitor, no hay una fuente externa. Okay. Un circuito RC sin fuente ocurre cuando su fuente de corriente directa se desconecta súbitamente. Entonces la energía ya almacenada en el capacitor se libera hacia el resistor. Pueden ser resistores en serie, pueden ser pueden ser resistores en serie o en paralelo, pero solamente pueden ser capacitores en paralelo. O sea, tiene que ser un equivalente de la capacitancia y un equivalente de la resistencia, y recién aplique este concepto. La energía de los capacitores se disipa como calor en la fuente, en el resistor. Ese es el fenómeno y eso hay que estudiar. Y como ya les dije que se convierte en calor, entonces tarda un tiempo corto. Se llama transitorio. Régimen transitorio. Entonces inicialmente está cargado. Se desconecta el circuito y se llama sin fuente. Ya no hay fuente porque está desconectado. Y aparece la corriente en el capacitor. Entonces quiere decir que la tensión inicial en el tiempo t igual a 0 es igual a P sub 0, es un valor cargado previamente. Veamos qué energía tiene este elemento. Esta energía es un medio de C por B sub 0 al cuadrado. Es una energía bien pequeña. Ya, estudiemos entonces la corriente del capacitor más la corriente de la resistencia igual a 0. O ambos son iguales de signo contrario, eso quiere decir acá. Pero la corriente del capacitor es C de B de T. Y la corriente en la resistencia es B sobre R, ley de Joule. Entonces se reemplaza en la ecuación 7.3 y tenemos una ecuación diferencial de primer orden, derivada de B respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo se estudia ese fenómeno sencillo de que el capacitor se descargue y se vaya la energía a la resistencia? Mediante la ley de Kirchhoff, y para eso sabemos las fórmulas electromagnéticas, y con eso reemplazamos y tenemos la ecuación diferencial de primer orden. Se la reordena y aquí tenemos que es lineal, bueno, también es separable, se la separa y se integra a ambos lados. Si se integra a ambos lados, tenemos un logaritmo acá y un logaritmo de una constante. ¿Qué hacemos acá? El logaritmo de A es la constante de integración. Entonces, mire, el logaritmo de B menos el logaritmo de A es el logaritmo de B sobre A. Y este logaritmo es igual a menos la constante T sobre RC. Al sacar B sobre A, sacamos el antilogaritmo y nos da la exponencial, y tenemos una función que es la tensión. La tensión había sido exponencial negativa.
Si es exponencial negativa, es una integral, es una curva decreciente. Decrece. Por lo tanto, entonces, si es decreciente, es negativo el exponente y se puede conocer el valor de la constante A sabiendo cuándo era el valor inicial. Si yo hago 0, valor inicial 0, aquí mantengo A, multiplico por E a la 0. E a la 0 es 1. A por 1 es A. Entonces, A, la constante de integración, había sido B sub 0. Se reemplaza B sub 0 y tenemos ¿qué tenemos? Tenemos una curva, una función ya que depende solamente del tiempo. La tensión en los bornes del capacitor, aquí está arriba, este B es B de T. La tensión en los bornes del capacitor en todo momento es igual a la tensión en los bordes de la resistencia. ¿Sí? Estamos bien. Pero la corriente es de sentido contrario, hemos visto también. Entonces yo puedo ya hacer otras conclusiones. Este circuito, esta función B de T es la respuesta de tensión al circuito RC. O sea, es la respuesta. Usted tiene un circuito RC que lo carga previamente hasta que la tensión del capacitor sea B sub 0. Y ya lo tenemos el circuito ahí armado. En el momento en que usted retira la fuente externa, el capacitor se va a descargar. Esto me dice que se está descargando porque es negativa. Lo va a descargar y va a ir a 0. ¿En qué tiempo? En el tiempo que haga esto, que anule. Ya vamos a ver el tiempo. Entonces, esta sería la respuesta natural del circuito. ¿Cómo responde el circuito? De esta forma. Aquí no hay respuestas naturales cuando no hay fuentes externas de excitación. Y aquí está entonces la gráfica. Si se fijan ustedes, antes de 0, la tensión es B. B es la tensión que tenía el capacitor. ¿Qué tiempo? Un tiempo largo. ¿Cuánto? Muy largo. Si este tiempo es muy largo, se llama estado estacionario inicial. Miren, no puedo marcar. Qué bacana, che. Vamos a ver. Hoy es noche de brujas. No me sale bien la cosa. Bueno. Entonces, en 0 yo tengo un valor. Hasta 0, en 0 vale B sub 0. Y este B sub 0 valía de antes. Cuando se desconectan esas cargas y las cargas externas, ya comienza a descargarse el capacitor. Y va descargándose hasta que tiene un valor en el tiempo t igual a tau. Tau es la constante de tiempo. Cuando la constante de tiempo vale tau, ya decayó hasta el 36,8%.
Y después 2 tau, 3 tau, 4, hasta 5 tau se dice que acaba este régimen de descarga. ¿Cuánto? 5 tau. ¿Y qué es el tau? El tau ya lo vamos a conocer. El tau es la constante de tiempo. Mire, aquí vemos que el tau, cuando el exponente se vuelve a -1, es porque tau vale RC. Si igualo estos exponentes, tau vale RC. Y RC se conoce. Mire, tau vale RC. Bueno, entonces yo ya cambio de variable. Para que sea más elegante esto, cambio de variable. Ahora va a ser, ya no va a ser menos t sobre RC, va a ser menos t sobre tau. Más elegante. Más elegante. Entonces ya hemos hecho un esfuerzo y hemos visto que es una ecuación de primer orden que se resuelve y que la respuesta es de esta forma: B sub 0 por E a la menos T sobre tau. Está respondiendo de esta forma, de una manera exponencial decreciente. Durante el periodo entre 0 y 5 tau, ocurre la descarga. En este caso, antes era B sub era B sub 0, siempre atrás era B sub 0. Luego se decae esto hasta 0. Y al final, después de 5 tau, ya es 0. ¿Hasta cuándo? Hasta un tiempo muy largo. Se puede decir hasta más infinito. Y se puede decir desde menos infinito. O sea, aquí hay un régimen transitorio entre dos estados estacionarios. El estado estacionario inicial era cuando la tensión era B en el capacitor, y el estado estacionario final, la tensión ya es 0, hasta que un tiempo muy largo. Esa sería entonces la respuesta en tensión del circuito RC, y mire, ya elegante. Es una manera muy elegante de demostrar el comportamiento de la descarga. O sea que la energía almacenada se descarga, y mire, en un tau llega al 36%. Luego en 2 tau, 3 tau, ya vamos a ver, aquí está este trabajo. Miren, en un tau llegamos al 36%. En 2 tau ya hay solamente 13%. En 3 tau ya hay 4,9. En 4 hay 0,2 tau. Y en 5 tau prácticamente hay 0,6%. Se dice que el tiempo de descarga del capacitor es aproximadamente de 5 tau. También se dice que el régimen transitorio dura 5 tau. Esta es una forma de ver la descarga porcentualmente. Bueno, aquí dice el libro, si usted va a un laboratorio y hace las pruebas, mire, de 0 a 5 tau, tiene el valor inicial, lo conoce, aplica esa fórmula y obtiene un valor en un tau, tiene un valor, y une el punto 1 con el punto de un tau. Y ahí va a tener una tangente, la tangente al valor de T0, o sea, donde comienza la curva. Ya. Y de ahí, con esta tangente, ya ahorita vamos a ver, usted ya puede conocer cuánto vale el tau. O sea, una manera de conocer el tau es calculando la pendiente. Listo, entonces. Aquí viene el complemento.
¿Usted estudió todo lo del capacitor? Sí. ¿Y qué pasa al otro lado con la resistencia? La resistencia, según el modelo, tiene la misma tensión. La corriente, la resistencia está conectada en paralelo con el capacitor. Por lo tanto, VDT es la tensión que se aplica a la resistencia. Y por la ley de Ohm, VDT sobre R es la corriente. Automáticamente ya hemos tenido un valor de la corriente. La corriente, entonces, que pasa por la resistencia se reemplaza esto de V sub CD sobre R por E a la menos T sobre tau. Si usted conoce la resistencia y conoce la tensión, puede calcular la potencia calórica, la potencia disipada. Mire, ya la tiene calculada. Va a depender de los valores de R, de los valores de la tensión inicial y del tiempo, ¿no? Es una función del tiempo. Si usted conoce la potencia, puede calcular la energía en un periodo entre 0 y T. Y ya, mire, tiene una fórmula para hallar la energía. Donde aquí la energía entonces depende también del capacitor, depende de la tensión inicial y del tau y del tiempo. En esta formulita que está aquí con el exponencial, si yo el tiempo lo envío al infinito, como esto es negativo se hace 0. ¿Sí? Entonces en el infinito la energía es igual a 1 medio de C por V sub 0 al cuadrado. O sea, si yo mando el tiempo al infinito, veo que la energía absorbida es de 1 medio de C por V sub 0 al cuadrado, igual que lo que tenía el capacitor ha sido entregado y disipado en la resistencia. Interesante, ¿no? La energía en la resistencia, al aplicar esta fórmula, la energía absorbida o convertida en calor en la resistencia es igual a la energía inicial del capacitor. ¿Qué quiere decir? Que la energía no se pierde ni se destruye, se transforma. La ley de la conservación. ¿Qué sería de la ciencia si no hubiera la matemática? La matemática ayuda a todo eso, a entender. Ya, entonces, aquí hay otra especie de diagnóstico. Miren, tau depende de RC, ¿no ves? Si el tau es pequeño, si vale 1 o si es mayor que 1 o doble, fíjense, si tau vale 0,5, este eje de aquí no es tau, es tiempo. Si es 0,5 rápidamente va a decaer, la corriente va a ir a 0. O sea, mientras más tau sea mayor, más tiempo va a tardar en disiparse la energía, ¿no? 2 tau va a ir por acá, no sé, 10 segundos, será 10 segundos. Entonces esta es una gráfica de cómo varía ¿cuál es la relación de tensión respecto al valor del tau? Ya, entonces usted cuando va a dar su examen le van a decir, bueno, calcule la tensión en el capacitor, la tensión en función del tiempo. Te va a decir, bueno, vamos a ver, hay un alumno que está pidiendo que ingrese. ¿Cómo hago? ¿Qué más?
Macana, vaya a dejar Tiene que dejar de compartir para poder hacer. Pero, para ingresar, ¿no? Ya. Carácter, che. Te cuento que yo estaba pues, trabajando con el Zoom, pero ya ahora pasé al Meet que dicen que es el propio de la universidad, es más fácil de... Ya me van a ayudar ustedes, ya lo voy a... Carajo, chico. ¿Qué hacemos con este joven? Ingeniero, ¿ya lo aceptó al alumno? No puedo aceptarlo. La pantalla está, no me deja entrar al Meet. Karate, se nos fue el link. Lo cerró el Meet. Ahora sí, Pero que no se No, hay que esperar, vuelve a entrar y él vuelve a ser el anfitrión. Solo pónganle en el grupo que vuelve a entrar al link. Cuidado que entre ya en su lugar. No. ¿Qué pasan, compañeros? Entren en horario, pues. ¿Saben si hay auxiliar en esta materia o no? Ya va a aparecer. Sí, ya lo presentó otro día. ¿No será vos, Chapaco? ¿Qué dijiste, Patito? No. Tranquilo. Nadie le dijo al ingeniero que vuelva a entrar. Le dijeron. Ya le dijeron 2 veces. O si no, que él haga otra reunión y así entran hasta los que no entraron. Es lo mismo que el Sadico, parece. lo tienen el sádico, pásenlo. Y el INGE todavía no creó el Classroom, ¿cierto? En la plataforma Moodle de la universidad, ahí está. Esa es la plataforma de la U. Gracias. Porque está bloqueado, dice el INGE, no pagó su matrícula, creo. No entró el INGE. Dice que está bloqueado. El Windows. No le ha ido a votar. Pero no activó, ¿no? Para que presentemos esa tarea que dijo.
¿Qué tarea? ¿Cuál tarea? ¿Cuál tarea, compañero? No dio ninguna tarea, pero dijo que iba a dar una tarea cuando estábamos dando la clase, dijo que iba a dar una tarea, que lo dejaba de tarea, no sé qué, pero no dijo nada, así que... Dio un no se cuestionario, pero no puso fecha ni nada, digamos. O sea, un cuestionario sobre lo que hablamos, pero no dijo que era tarea. Eso está en el... Sí. ¿Eso está en el módulo? Está en la... Vos entras a la parte de amplificadores operacionales, uno de los Ya. eso. y entras ahí al Word, y al final de todo su Word, ahí tiene 4 preguntas. Dice descargar el datasheet de un integrado. No, eso él dijo que esto lo vamos a dejar, dijo. No lo hagan esto, porque yo incluso le dije que habían hartísimas datasheets de hartísimos proveedores y distribuidores, y habló acerca del tema, que varían, que no sé qué, pero utilicen esta. Ya lo vamos a ir viendo, pero esto no lo hagan, dijo al final. Entonces no hay tarea. Eso era lo único. No hay tarea, no hay tarea. Creo que eso fue siempre. No hay tarea. Creo que eso fue. No lo van a hacer esto, dijo. Yo me acuerdo. Oye, ¿cuántos pasaron en el anterior semestre? Dice que fueron pocos. Compañero, ¿alguien está grabando la clase? Sí, la graban. Y si no, está en la página de YouTube de Mechanical UAGRM. Listo. Hombre bilingüe. Consejo para pasar la materia. ¿Algún spoiler de la materia? ¿Quién Excel. está repitiendo? Colosetti, que yo sepa, auxiliar de circuitos 1. No vendando. Ya volvió el Inge. La dije, Está con el micrófono apagado, ingeniero, por si acaso. Sí, su micrófono. No voy a dejar que entren ya de más de 10 minutos, 15 minutos. Perjudican nomás. Nadie más ya. Bueno, vamos a ver. A ver si mejora eso también. ¿Se ve, jóvenes? No se ve. No se ve nada. La pantalla negra se ve. Pantalla negra. ¿Cómo hicimos hace rato? Era La primera opción. toda tu pantalla, toda la pantalla, y ahí voy viendo, y ahí abro, ¿no? Ingeniero. sí, así como está ahorita. Ya, a ver, ahorita vamos a ver ahí. ¿Así sería? Sí, ingeniero. Sí, ya se ve, ingeniero. Bueno, listo, jóvenes, miren este capacitorcito con la resistencia, así como están las condiciones, ha sido obtenido un comportamiento de esta forma, y ya lo hemos comprobado, hemos hecho comentarios, y ya yo les decía, si a ustedes le preguntan en el examen, calcule la tensión y la corriente, ustedes tienen que saber que necesita la tensión inicial. B sub 0 necesita. Y luego necesita saber la constante tau. Para eso necesita saber R y C.
Conociendo tau y conociendo B sub 0, usted ya encuentra la tensión del capacitor en todo tiempo t. Y luego, conociendo la tensión, halla la corriente sabiendo que es B sobre RI. Ok, entonces, miren estos cálculos. Aquí ya está un poco más complicado a ver si se ve acá. Aquí se ve. Aquí está el capacitor y aquí tengo la resistencia, pero la puedo unir esta resistencia. Hay que hacer un trabajo previo, ¿no? Hay que hacer serie acá y luego hacer paralelo con el AD5 y ya tenemos el equivalente. Aquí me dice que tengo 15 voltios y luego tengo que ver la resistencia equivalente y con el C del capacitor, con esto hallo tau y con el tau y con la tensión inicial hallo la tensión. Veamos. Entonces la R equivalente se la calcula y se la coloca de esta forma y se aplican las ecuaciones. Aquí está la R equivalente, y es 4, la resistencia equivalente es 4, se multiplica por la capacitancia, tau es así, se reemplaza B sub 0, 15 voltios, tau 0,4 y tenemos que la tensión en el capacitor es igual a la tensión B en los bornes, y esto vale 15, valor máximo, y luego va cayendo hasta 0. Pero aquí estos señores me dijeron, no, yo quiero saber cuánto vale esto. Después de hacer todo lo que hicimos, calculamos la corriente que pasa por la resistencia de 12. Y con la resistencia de 12 y la corriente de IX, calculamos la tensión, la caída de tensión en la resistencia de 12. Okay, entonces vamos a descifrar cuánto vale I de X. I de X corre entre estos puntos. Entonces podemos saber cuánto es I de X. Entonces, I de X... ya, esa es una forma. Otra forma es por divisor de tensión. 12, B de X es a 12 ohmios, lo que toda la tensión de la rama es a 20. Este divisor de tensión. B de X es a 12 ohmios, lo que B de la rama es igual a 20. Otra forma es calcular como estaba yo queriendo hacer. Divisor de tensión. Entonces, 9 voltios máximo y 2,5 es el tau. Si tengo la tensión que pasa por la resistencia de 12, encuentro la corriente. Entonces, jóvenes, ¿qué hay que hacer aquí? Primero hay que calcular el tau. El tau con la R equivalente, el tau. Y luego saber cuánto vale la tensión. Y en este caso, por divisor de tensión, sé cuánto vale en el elemento de 12. Por divisor de tensión, en 20 vale B. Y en 12 solamente vale BX. Aquí también hay otro. Miren, aquí está el elemento. Aquí hay una fuente inicial. Para T menor que 0. En T menor que 0 está cerrado esto. En T menor que 0, fíjense, hay un régimen estacionario. Hay que calcular cuánto es la tensión. ¿Cuánto es B sub 0? ¿Será 20 voltios? Esto se abre, ¿no?
Si está cerrado acá mucho tiempo, viene por aquí la corriente, circula y por aquí se abre, no hay corriente, circuito abierto. Entonces yo tengo que ver la corriente que pasa por aquí y esta de acá. En esta malla de acá, cuando pase por 9 voltios o por 9 ohmios, me va a dar una caída acá. Y esa caída va a ser la caída del capacitor. Ese es un análisis previo. Entonces, antes de 0, esto se llama estado estacionario 1. ¿Qué tengo que conocer? La tensión inicial. ¿Cuánto es V sub 0? Aquí va a salir de este análisis. Para T menor que 0, el interruptor está cerrado. El capacitor es un circuito abierto, ¿sí? Abierto quiere decir que no hay conexión. Para corriente directa. Para corriente alterna sí hay, pero directa no. Entonces, al aplicar el circuito, se aplica división de tensión. Aquí está. ¿Cuánto vale inicialmente la tensión en el capacitor? Por divisor de tensión. 20 voltios es a 3 más 9, 11. ¿Y cuánto es V? Esta V de aquí, divisor de tensión es 15. 20 es a 3 más 9. Y la caída aquí, no conozco, ¿no? Es V. Esta Vx es igual a 9. Entonces, vamos. ¿Esto da 15 o no? ¿Quién calcula eso? Sí, ingeniero, da 15. ¿Da 15? Sí. Mire, confirmado, entonces es un análisis previo. ¿Cuántos voltios tiene el capacitor antes de que se desconecte esa fuente? 15 voltios. 15 voltios. Con 15 voltios inicia el... Esto sería así, estimadísimos amigos. En 0. El capacitor tenía 15 voltios aquí. Un tiempo antes de 0. Luego va a pasar algo. Va a pasar algo. ¿Cuánto va a pasar? Algo va a pasar. Se va en 5 octavos. Va a pasar en 5 octavos que dura el régimen transitorio. La tensión B se hace 0. Y luego empieza otro régimen transitorio. Ese régimen transitorio vale 0. Entonces tengo un estado estacionario inicial. Un estado estacionario final. Y al medio hay un tiempo muy corto que se llama régimen transitorio. ¿Cuánto dura ese régimen transitorio? 5 octavos. Entonces, para T menor que 0, antes que se abra, usted está descubriendo que 15 voltios la tensión. O sea, el estado estacionario inicial es 15 voltios en el capacitor. Bueno, ahora lo abrimos, ahora se va a abrir este capacitor, se va a abrir este interruptor, entonces ya va a quedar el RC. Ya queda el RC y comenzamos el estudio. Ya, para comenzar el estudio necesitamos saber el equivalente. El equivalente es... ¿Cómo quedaría esto? Creo que queda así. Aquí está C y aquí está 1 más 9.
Entonces el equivalente va a ser 10. Entonces el equivalente aquí tenemos la B que vamos a descubrir. Se ha volcado aquí, ¿no? Este es el R equivalente y este es el C. ¿Y cuánto vale el valor inicial? 15 voltios. ¿Cuánto vale T? Tau RC. El equivalente, ¿no? Ya con estos dos valores, 0,2, reemplazamos aquí, y este sería el valor con que arranca ya. Así sería. Viene ahí 15. Aquí es 0. Y luego comienza a hacer ahí. Este es. Y luego al final, este llama el estado estacionario 1. Y de aquí para allá el estado estacionario 2. Ya no hay corriente porque se descarga el capacitor, la resistencia se disipa toda la energía. Entonces, este es el B que hemos calculado mediante una ecuación de primer orden. Está bonito, ¿no? Y la energía almacenada también se puede calcular. Miren, de 2,25 julios. ¿Cuántos kilovatios hora será esto? ¿Cuántos kilovatios? Es muy poca la energía que se almacena. Bueno, aquí está un resumen. Ahora ya, miren, el libro mismo ya deja la matemática y comienza a enfocarse en el proceso físico. Y habla de estado estacionario, miren. Conceptos de régimen estacionario y régimen transitorio. El régimen estacionario, o también se llama el estado estacionario o el estado estable, SS, estado estable en inglés, es una condición donde las condiciones de tensión y de corriente en un circuito no cambian en un tiempo relativamente largo. Yo le dije aquí, era 15. Y de aquí es 0. En todo este tiempo, 0 voltios, 15 voltios. Este es el estado estacionario 1, estado estacionario 2. Entre dos estados estacionarios sucesivos hay un régimen transitorio. Esto más o menos es como la cascada de un lago. Si el agua viene bien suave por una montaña, en un valle, y luego cae por una cascada a la parte más baja y luego se vuelve otra vez laminar. Entonces, hay una turbulencia aquí. Ese es un tiempo corto donde hay una turbulencia, hay un cambio brusco. Ya el libro ya está diciendo eso. Hay cambios bruscos. ¿Dónde dice eso? Ya. El régimen transitorio o transiente dicen en inglés. Le quitan la E y es transiente en inglés. Es el tiempo transcurrido entre dos estados estacionarios. El ejemplo del régimen transitorio es el tiempo en que ocurre la carga o la descarga de un capacitor de un circuito. Este en caso la descarga. Después vamos a ver la carga. Eso también vale para el inductor que ya vamos a estudiar. Los circuitos en las condiciones de régimen transitorio originan tensión y corriente transitoria. Usted calcula la tensión y luego calcula la corriente. Aquí hay una gráfica. Miren, una gráfica en el Simulink. Se va a ver gráfica de carga y descarga de un capacitor en un circuito de corriente continua. Análisis transitorio. Entonces, en 0
se va haciendo, se va a cargar. Entonces, esta es una etapa de carga. Esto no hemos estudiado. Pero eso vamos a comprobar después. Se carga de esta forma. Esto se llama una exponencial creciente. Y después de un cierto tiempo lo que ya hemos visto ahora se descarga. Entonces, este es una simulación. Esta simulación no es más que graficar la ecuación diferencial. Esto dura 5 taus, ¿no? En 5 taus se acaba la descarga. Bueno, sería eso. Ahora vamos a ver el otro elemento, RL. Van a tener 5 minutos para tomarse una limonada, un cafecito, y vamos a hacer este segundo paso. ¿Pueden movilizarse, jóvenes? 5 minutos. Ya nos vamos a estirar las piernas. Gracias, Inge. Está bien, ingeniero. Gracias.
Jóvenes, continuamos. Vamos, jóvenes. Circuito RL sin fuente. Sin fuente quiere decir que aquí alguien hizo esto. Alguien hizo una desconexión. Abrió esto, entonces ya tenemos sin fuente. Circuito RL sin fuente. Alguien hizo este cambio. Esta era una fuente de ese corriente continua. Nos quedamos con este análisis y vamos a demostrar que una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Ya, lo mismo tiene que descifrar usted ya no la tensión P sub 0 aquí. Como va a trabajar con el inductor, necesitamos I sub 0. Hay que descifrar I sub 0. Inicialmente hay una corriente I sub 0. Esa corriente I sub 0, ¿cómo vino? Vino porque la cargamos el elemento con una fuente externa, después la retiramos. Entonces hay una energía almacenada que sabemos que es igual a un medio de la autoinductancia por la corriente inicial al cuadrado. Ya. Aplicamos la ley de Kirchhoff, igual que hicimos para la tensión, y reemplazamos L de I de T y reemplazamos R por I, que son las leyes de... Esta es la ley de Faraday y esta es la ley de Ohm. Y hacemos el trabajo, separación de variables. Esta vez ya no lo hacemos con límites, no con la constante de integración, hacemos con límite. Al inicio I sub 0 es cuando el tiempo es 0, y al final, en algún momento de t, para un tiempo t, la corriente la vamos a encontrar. Aquí no aparecen los límites, no aparece la ecuación, no aparece la constante de integración, directamente límites. I menos I sub 0, miren, con el logaritmo, y aquí abajo el valor de la corriente, el valor de RT más 0. Aquí se despeja la propiedad de la diferencia del logaritmo es igual al cociente. Y se hace la inversa y se obtiene el valor. Ahora tenemos otra ecuación. Es la ecuación I para la corriente I. Esta corriente I es exponencial. Y también es decreciente, ¿no? Tiene signo negativo. Signo negativo. Entonces, aquí el mismo análisis hacemos. La corriente I es decreciente, va a ir bajando. Igual si queremos conocer, hallamos la tangente, y vamos a hallar T. Conociendo la inductancia y la resistencia encontramos tau. Conociendo I sub 0 y tau, hallamos la corriente, la graficamos. Y conocemos, con 5 tau acaba el régimen. Para hallar la tensión en la resistencia, multiplicamos la corriente por la resistencia y tenemos este valor. Si queremos la potencia, multiplicamos tensión por corriente. Igual, ¿se acuerdan? La energía que se disipa en la resistencia cuando sale de la bobina es igual a un medio de L por I sub 0 al cuadrado. Como esto es negativo, esto es 1 sobre E a la menos 2t. Cuando t es infinito, esto es 0. Y queda solamente, esta queda la energía al final
que se disipa es igual a la energía inicial inicial en la bobina es 1 medio de L por I0 al cuadrado. Y al final lo que se disipa en la resistencia, todo integrando es igual. Es igual a 1 medio de L por I0 al cuadrado. La energía se transforma, no se anula, no se destruye. Entonces usted necesita saber la corriente en el inductor y la constante tau. Aquí hay unos ejercicios. Aquí miren, aquí hay una fuente dependiente de corriente. Esta es una fuente que depende de la corriente. Hay unas pequeñas complicaciones nomás. Aquí tenemos 10, el valor inicial es 10, nos da el valor inicial y quiere que calculemos cuánto es la corriente aquí. ¿Cuánto es I? Nos pregunta cuánto es I. Una vez que calculamos I, ¿cuánto es IX? Esto va a ser por divisor de corriente. Vayan viendo a ver más o menos cómo. Ya, entonces veamos cómo hizo el libro. Hay dos métodos. Como aquí tenemos una pequeña complicación, vamos a ver cómo se hace el tratamiento de esta corriente. Esta es una fuente dependiente, ¿no? Fuente dependiente es una variable. 3 veces el valor de la corriente I. Esta I de aquí. Esta I, 3 veces esta corriente va a ser esta fuente. Entonces vamos a ver, este ya es un estudio. Elimina la inductancia y le pone una tensión ficticia ahí, de 1 voltio. Como I depende de lo que se induzca aquí, ellos dicen, bueno, que va a ser 1 voltio esta inducción. Y así como en estas condiciones vamos a hallar cuánto vale I. ¿No? Como esta I de la fuente dependía de esta, va a depender de la rama de la malla I1. Por eso vale 3 I1. Este es un método 1. Y hasta así hallamos las 2 mallas I1 y 2, planteamos las 2 ecuaciones, hacemos el equivalente I0, 3 amperes, ya hemos hallado 3 amperes y ahora el equivalente vale 1/3, reemplazamos y ya tenemos I. Entonces, de esta forma hemos hallado que la corriente que pasa por el inductor cuando ocurre el régimen transitorio, cuando la inductancia queda con la resistencia, eso se llama es el circuito que se está respuesta natural, se está saliendo toda la energía del circuito, sale de la inductancia y se va al resistor. Esa corriente ya la hemos descubierto, es un pequeño artificio
por la complejidad del circuito. Le asignas un voltio a la inductancia y con esas condiciones halló I1 y con eso ya tenemos la corriente I. Halló I sub 0 y luego halló la corriente I, que es la que buscaba. Entonces este sería el método 1. El método 2 mantiene la inductancia y aquí, igual mire, está cruzado acá, hace por ecuaciones diferenciales para cada lazo. Ya, entonces con esto tenemos más trabajo y descubrimos que sale lo mismo. De los dos métodos sale lo mismo, la corriente que sale del inductor y se va al resistor de 10 por E a la menos 2 tercios. Bueno, si yo conozco la corriente, la derivo, la multiplico por L y obtengo el BL, la tensión en el inductor. Ahí decía 2 tercios. Es con signo negativo. El que hemos dibujado, este signo ha salido contrario. Bueno, y como ya tenemos la tensión, por la ley de Ohm sabemos que si yo sé cuánto vale, aquí vamos a ver, si yo sé cuánto vale BL, ya calculé esto. Entonces BL, aquí está BL es igual a IX por 2. Es la caída, el BL es igual a la caída de IX por 2, entonces ahí despejo IX. IX minúscula es igual a BL sobre 2. Eso creo que está aquí. Aquí está, BL, es el BL es el B de acá, sobre 2, y respetamos el signo, lo traemos acá. Bueno, entonces aquí, este ejemplito, mire, ya está más, se complica un poco, ¿no? Este elemento tiene que estar con este R y este L. Entonces hay que sacar el equivalente, hay que ver cuánto es el B, el I sub 0 inicial. ¿Cuánto es el I sub 0 inicial? ¿Cuánto es el R equivalente? Y ahí hallamos tau. Y luego hallamos I de T. Este es un poquito más complicado. 7, 4, a ver. Este al inicio, cuando T es menor que 0, la inductancia desaparece. La inductancia aquí es como si fuera un puente, ¿no? No hay inducción. B es igual a L de I de T. Pero como esto es corriente continua, corriente directa, esto es 0. Entonces B es 0. Si aquí es B es 0, es como si fuera un puente, no hay caída. Ya entonces usted hace esto acá, hace su equivalente acá, en B, en el inciso B, en el inciso B, mire, ya lo separó esto. Esto es 12, 4, 16 nomás. 12, 4 y 16. ¿Por qué está eso ahí? Queda 12, 4 y 16. Queda esta parte nomás. Hace su equivalente. ¿Ya? Aquí está. Y con esto resuelve. Saque el equivalente. Pero tiene que hallar el I sub 0. Ahí está el I1. El I sub 0. Ahí está el 6. Y otro, mire. Son complicaciones que hay que hacer equivalente.
el paralelo con este, que trabajar bonito. Ya jóvenes, entonces, ya conocemos entonces lo que es la respuesta natural, el circuito RL y el EDC. La próxima clase la vamos a complicar, le vamos a poner ya el régimen, respuesta forzada. Esto es respuesta forzada. Esto es respuesta natural, respuesta natural, respuesta natural, respuesta natural. Vamos a buscar eso, que diga respuesta natural. Respuesta natural. Sin fuente equivale a decir respuesta natural. Es porque yo le he quitado la fuente. Entonces se descarga, el circuito se descarga naturalmente. Ya, la próxima clase ya vamos a aplicar al revés, ya le vamos a aplicar esto. Va a haber carga aquí y le vamos a aplicar una corriente continua y vamos a estudiar la respuesta EDC con fuente. También va a ser un circuito de primer orden, pero la ecuación diferencial ya no es homogénea, ya es no homogénea, entonces tiene dos componentes. Cuando es no homogéneo, la solución es una combinación de una parte estacionaria más una transitoria. Eso lo vemos el próximo martes, jóvenes. El martes se va a ver entonces RC y RL. O el lunes, ingeniero. ¿Martes o el lunes, ingeniero? Esta clase es de ecuaciones de Circuito. Esto es circuitos. Claro. El lunes hay clase internamente. No digan a nadie, sí. Yo no puedo perder tiempo. Cuando no cumplo mi ¿qué se llama el temario? Cuando no cumplo mi objetivo, me enfermo, oiga. Así que nadie, ustedes tranquilos en su casa, se conectan y vamos a hacer la segunda parte. Además, les cuento una mala noticia. Estoy viajando el viernes. Estoy yendo a hacer un trabajo a la frontera. A veces no se puede decir no. Entonces, me van a disculpar, que nos disculpe la Fuerza Cívica. El lunes vamos a pasar clase. Por dos razones. Porque es muy corto el semestre y porque yo estoy viajando, eso más. Me van a disculpar, que nos disculpen los cívicos, estamos con ellos, pero si podemos, yo voy a estar aquí a las 7 de la noche el día lunes. Dejar de compartir. ¿Cuántos sabemos ahorita? Tienen que poner su control de asistencia. 61 alumnos, que diga apellido y nombre. Ya. Alvis, Aponte, Arteaga, Valderrama, Presente. Camacho. Hay dos Camacho, Camacho Rodríguez y Camacho Moreno. Presente. Carmona Coca. Carmona Coca. Presente. Castro Rodríguez. Presente. Céspedes Cuellar. Presente. Chambi Mesa. Chambi Mesa. ¿Durmiendo? Y a Cristian Mercado, cambie eso. Ponga Mercado Cristian. Inmediatamente. Presente. Ponga Mercado Cristian. Ponga Mercado Cristian. Bonosetti Crespín.
Condori Mendieta, Da Costa Mercado, Daniel Navía, cambie, ponga Navía Quiroga Daniel, por favor, no me haga trabajar. Fabiana Escalante, cambie, Escalante Fabiana. Esta chica Fabiana Escalante la conocí en circuito, en métodos numéricos. Le gusta el Excel. Aquí vamos a aprovechar también varias cositas, vamos a ver en el programa. Fernández Romero, Gonzalo Alvarado, cambie. Gonzalo Alvarado, ya le dije, no quiero nombre, quiero apellido. Guzmán Ernest, Guzmán Paredes. Presente, Inja. Bien. Humberto Canastri, Humberto, cambie eso, ponga Beizaga. No, ingeniero, una pregunta. ¿Se refiere al nombre con que entramos o al nombre que ponemos en el chat? Yo voy a copiarme del chat, me lo voy a llevar a una tabla Excel. Y yo no quiero trabajar mucho, quiero llevármelo con los apellidos, no con los nombres. Está bien, ingeniero. Tengo que trabajar un poquito. Listo. Gracias. Coloquen ustedes su nombre como si fuera el de la asistencia, apellido y nombre. Julio Salas, cambie, hombre. Luna, está bien, Luna. Milán, está bien. Montaño. Omar, cambie, Omar, por favor. Padilla Arandia, está bien. Peña Salvatierra, Luis Fernando. ¿Quién es este joven? Ingeniero, estoy con problemas yo en mi CPD, por eso le puse Pena, porque yo el anterior semestre tuve problemas con eso, así que por eso le puse Pena. Es Peña, pero lo tengo que arreglar en el CPD eso. Ya, no importa, yo lo voy a identificar. Peña, entonces. Sí. Luis Fernando Peña Salvatierra. Correcto, ingeniero. Pérez Mesa, Quintero Rivera, Quispe Paz, Rivera Sánchez, Rodrigo, cambie su nombre, vuélvalo apellido. Rodrigo, cambie eso. Cambie, Rodrigo, hasta contar 50. Cambie. No, yo no quiero trabajar mucho, son muchos alumnos para estar. Rodrigo, cambie, hombre. Rodríguez, está bien. Catunta. ¿Dónde está Catunta? Quiero ver su rostro. Presente. Ya. Ruth, cambie ese Ruth. Vaya al fondo, póngale Catunta. Sí, será mi nombre por correo que voy a cambiar, pero en los mensajes sí escribí correcto mi apellido primero. En el chat coloque bien ya, ahí para que yo lo lleve ahí. Ya, está bien, ingeniero. Sarabia, Senzano, Terán, Torrico, Valeria, Alison, Rivero. Cambie. ¿Dónde está Valeria? Sí, lo voy a cambiar, ingeniero. Ya lo estoy cambiando en el chat. Ya, por favor, Víctor Hugo Terraza, cambie, hombre. Sí. Yamil Aguilar, cambie. No quiero nombre al comienzo. Irala, bien. Zavala y Zambrano. Ya, antes que me lleve esa lista, quiero que me confirmen. ¿Ya cambiaron? Sí, ingeniero, en el chat yo lo escribí. Ya, pero yo estoy en el chat. A ver, vamos a ver. Uno tipo. Chat, aquí. Ya. Ok. Perdone, ahora estoy viendo ya el chat. Yo me llevo de acá el nombre y el apellido y el nombre. Ya, está correcto. El lunes nos vemos con las disculpas del caso y los respeto yo respeto mucho las decisiones que han tomado, pero fuerza mayor, ¿ya? Nos vemos el lunes, lo vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao, jóvenes. Chao. Hasta luego, ingeniero. Ya nos vemos, saludos.